Muy buen día, Onésima. Voy a presentar a nuestra invitada, que es Onésima Lienqueo. Ella es defensora de la niñez indígena, es licenciada en educación y fundadora de la Red por la Defensa de la Niñez Mapuche. Onésima, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en esta conversación de Reimaginando los estudios de la niñez. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias igual por la invitación. Estoy bien, ansiosa de participar en esta conversación. Excelente. Oye, yo quería iniciar la conversación contando una pequeña historia bueno, con Onésimo nos conocimos hace más de un año atrás, un año y medio, casi dos, y a través de un contacto en común, y la verdad conversamos como 2 horas y yo escuchaba, y en ese momento debo decir como que intenté aprender lo máximo posible, pero como que me recordaba las palabras y me tomó como más de un año en darle sentido como, y ver lo que tú me contabas y decía, estas palabras ahora sí de verdad, como que me hacían mucho sentido, me daban vuelta, me estuvieron dando así como me estuvieron muy presentes por varios meses y justo viene este trabajo que estamos haciendo en el grupo de Reimaginando los estudios de la niñez y vino como anillo al dedo porque son muchas preguntas, muchas conversaciones que creo que eh, tienen mucha relación como con tu trabajo, con tu labor y con tu conocimiento y experiencia. Así que un agradecido de que estés aquí y de que te haya motivado a participar. Gracias. Entonces, la pregunta principal que nosotros, el tema principal que nosotros hemos estado trabajando es sobre la violencia lenta. Hubo una conversación antes con varios invitados, pero también queríamos aterrizarlo como a nuestro lenguaje, pero también con otros conocimientos y con otras perspectivas también. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si nos puedes comentar una situación en que tú veas que esté ocurriendo un hecho de violencia lenta en torno a la niñez mapuche. Bueno, en realidad yo creo que más que una única situación, creo que es una situación que se vive de manera constante y que se ha traspasado de generaciones en generaciones también en territorios que han sido víctimas de la militarización dentro del territorio Gualmapu. Y no tan solo víctimas de la militarización, sino que también víctimas del extractivismo, de la contaminación medioambiental que se ha provocado dentro de los territorios donde residen, habitan comunidades mapuches que tienen una alta presencia de niños y de niñas. Que se desarrollan en un contexto de violencia, en un contexto en el cual no logran o normalizan ciertas situaciones como es el, por ejemplo, vivir sin agua, vivir en una sequía o en una contaminación también de sus espacios ambientales que deberían estar de acorde a nuestra espiritualidad, cuidados, protegidos, eh, restaurados también. Eh, Somos varias generaciones que se han visto sumergidos en este proceso y que se han ido traspasando. En algunos momentos se conversa y se dice que casi tenemos dentro de la sangre incorporada la violencia. Es como parte de nuestra historia y que los procesos que se han vivido en nuestros abuelos hoy día se vuelven a replicar en el presente y que dadas las circunstancias en las que vivimos, también se va a replicar en el futuro si es que no existen cambios el día de hoy. Eso es un poco difícil en el contexto en el cual nos encontramos acá en Gualmapu, donde la militarización ya lleva varias décadas, donde se intensifica y donde no solamente se enmarca en una violencia que es institucional hacia el pueblo mapuche, sino que también donde se incorporan hábitos de violencia dentro también y propiamente dentro de las mismas comunidades. Entonces se normalizan muchos procesos
y se invisibiliza algunas cosas o situaciones que se logran evidenciar respecto a la educación, a la salud de los niños, de las niñas, e incluso las relaciones sociales que establecen ellos entre sus pares. Mm. Pues tú nos cuentas como que esta violencia se invisibiliza muchas veces y a pesar de que lleva mucho tiempo presente, ¿tú nos podrías contar como una situación donde podamos como ver en que tú veas y crees que esa violencia lenta está siendo invisibilizada justamente? Sí, bueno, referentemente en la relación o en aspectos, por ejemplo, del desarrollo del juego de los niños, del cómo ¿Ya? ellos hoy día juegan. Ujú, Hace años atrás era diferente las dinámicas de relación en torno a su juego. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo se ejecutan juegos que antes tenían un nombre tradicional, que quizás podría haber sido tradicional no tan solo del pueblo mapuche, sino que del territorio extenso y de la diversidad que acá persiste. Es como, por ejemplo, el jugar a el policía y al mapuche. El juego no se ujú, llama el policía y el mapuche, el juego se llama el Paco y el mapuche. ya, Y ese juego ha ido teniendo intensificaciones, ha ido variando y ha ido variando de acuerdo a los efectos que se han ido generando dentro del territorio. Por ujú, ejemplo, los niños habitualmente, cualquier tipo de elemento que sea como que pueda figurar en su imaginación como un arma, es utilizado como tal. Su mm, lenguaje también y su forma de comportarse también es eh, agresiva de cierta forma. Y hay siempre como una situación del bueno y del malo. No hay una mm, separación o una mixtura sobre eso. Hay una situación que una condición lo hace bien y otra condición lo hace el malo. mm, Es bien triste ver esta situación porque es triste ver, por ejemplo, el lenguaje de los niños a los 4 o 5 años en cómo se dirigen y cómo replican el lenguaje utilizado, por ejemplo, por las policías dentro del territorio o cuando ujú, se dirigen hacia ellos. ujú, La palabra india, que hace muchos años está incorporada dentro de las descalificaciones que se les entregan a los pueblos originarios, es una palabra que hoy mm, día pasa a ser lo menor. Pero eso ha ido cambiando porque ya no solamente se considera indio, sino que los niños, por ejemplo, eh, los terroristas, o por ejemplo esta acción de que cuando se enojan dicen que se va a prender fuego a algo, como que la relación del incendio es algo normal dentro de mm, ellos y lo relacionan como algo habitual. Y eso bueno, yo lo llamo que eso es una invisibilización porque en realidad no se le toma alerta a estos hechos, de que, por ejemplo, que para mí y dentro de mi experiencia no es normal que un niño, cada tipo de elemento que vea como, que lo refleje como un arma cortopunzante o que lo refleje un armamento, o que tenga mayor conocimiento de qué tipo de carros policiales son los que entran a su comunidad, más que, por ejemplo, conocimiento en otras áreas, como que sus intereses se definen hacia un lugar y están condicionados y direccionados hacia eso. Y no se hace nada para direccionar esos intereses que los niños o esos focos de atención que los niños toman hacia un camino que lleve hacia o que prevalezca su integridad, su desarrollo, no tan solo como niño, sino que principalmente como niño mapuche. También se ve invisibilizada su misma espiritualidad, es cuestionada el rol espiritual que habita. Entonces, eso es una constante. Y yo creo que de jóvenes desde los adolescentes, por lo menos hace 10 años, 15 años, desde que los juegos empezaron a cambiar y se empezaron a habituar de acuerdo al contexto en el que ellos están habitando. Eso es como una de las situaciones. Ahora hay muchas más, hay mm, muchas situaciones más, como por ejemplo el miedo a caminar por entre medio de los campus hacia las escuelas. Hubieron muchos ataques anteriormente de policía y de agentes policiales dentro de las comunidades donde paraban a los buses escolares.
y realizaban ataques de tortura. De hecho, un joven que hoy día ya es un adulto tuvo pérdida y mutilación de uno de sus deditos de su mano cuando tenía, ¿cuánto? 8 años, dentro de uno de estos ataques. Entonces, hay un miedo constante al salir, al jugar, al desarrollarse. Y bueno, también no contar con espacios de seguridad, ni siquiera dentro del hogar. Habituar, por ejemplo, vivir con vestimenta, dormir con ropa o dormir a sobresaltos de manera alerta. Mirar el cielo y ver que vienen los helicópteros de las fuerzas militares y entender que eso significaría un pronto ataque. Y una de las cosas que más me ha dolido ver que en los momentos en los cuales se ha llamado a que pueda existir un allanamiento, que pueda existir un ataque policial, los niños entran en una situación de crisis y de llanto, y eso estoy hablando de niños desde 2 años hacia los 10 años, porque ya luego en la preadolescencia toman una conducta totalmente diferente, donde el miedo los aborda y donde la primera situación que piensan es que van a quedar solos y que les van a matar a las mamás o les van a matar a los papás. Independiente de que los padres no hayan tenido ningún tipo de ataque, lo reflejan inmediatamente como la muerte. Se siente que viene la policía y es inmediatamente que viene la muerte. Y entran en esta constante. Los más grandes toman la decisión ya de como autodefensa, de tratar de defender, pero también de proteger a los otros. Entonces, eso es súper habitual, y eso cuando se vive de manera constante y sistemática y está incorporado dentro de las comunidades, muchas veces los padres no se logran dar cuenta de que eso es un daño y que es un daño que va a ser, que está siendo irremediable, que no va a tener un proceso de reparación y que tampoco tiene una contención adecuada en esos procesos. Oye, y aprovechando lo que tú mencionas, ¿tú crees que hay efectos diferenciados de ese, por ejemplo, de ese miedo muy presente que existe y que puede estar afectando de manera como diferente a diferentes niños y niñas mapuche? Sí, o sea, en realidad hay una diferencia que se da de acuerdo a las etapas a sus edades, como a los rangos etarios. Los pequeños, los más chiquititos, al observar las conductas de los otros, replican el llanto, entran en un estado de pánico, tienden a protegerse o a esconderse a ciertos lugares. De hecho, hay, por ejemplo, ciertos sonidos que los hace hacer como este gesto del silencio, como como el cuidado, vienen. Y ese cuidado venir, como esa situación de alerta, los hace o esconderse debajo de las camas o jugar a eso. Están en una situación de alerta constante, los más pequeños. O sea, no tienen los términos reconocidos como de la violencia y de las armas porque no están incorporados dentro del lenguaje, pero sí incorporan dentro de ellos conductas de protección y de alerta constante. Que son observadas también de acuerdo a las situaciones que están vivenciando dentro de sus hogares o dentro de las comunidades en contexto de allanamiento. Los más grandes ya en etapas como de 6 a 8 años tienden ya a fluir el miedo, lo empiezan a comentar y empiezan a hacer deducciones. No voy a nombrarlo porque aquí hay casos muy mediáticos, pero en uno de los hechos más graves de violencia que se ha vivido en Gualmapu, en específico una de las niñas, en una situación donde se escuchaban solamente los disparos, la niña entra en un estado en el cual decía, yo sé que es ahora mi abuela y mi mamá la que van a matar. Es ahora, ellos vienen acá y nos van a matar porque eso es lo que quieren, porque ya mataron a mi papá, entonces ahora vienen a matar a los demás y después vengo yo. Entonces empiezan a verbalizar todo lo que están sintiendo y empiezan a tener también una situación donde empiezan a ¿cómo se llama?, a comentarle a los otros e incluso a los adultos, con esa necesidad de verbalizar el miedo que sienten.
Los más Mm, grandes toman la decisión de proteger, entonces en el sentido guardan sus emociones. En general ellos no van a llorar, en general ellos no van a hacer comentarios, sino que se repliegan, guardan sus emociones. Y es bien triste esa situación, porque en realidad ellos se sienten como con la obligación o con el rol de tener que proteger, mm, y por tanto su vida la dejan detrás, su miedo lo mm, abandonan. Y este miedo, este dolor, estas situaciones que los tensionan, se guardan y se replican en otros tipos de momentos y bueno, ha traído consecuencias graves como por ejemplo el alcoholismo en adolescentes o el consumo también de drogas que también está presente dentro, dentro y fuera de los territorios, principalmente los sectores urbanos. Entonces mm. hay mucho joven, adolescente que perdió a su papá, que vivió allanamientos constantes, que hoy día a los 12 años son alcohólicos o están entrando en un proceso de alcoholismo grave. Mm, mm, También los cortes se cortan, se hacen mm, automutilación, se automutilan. Es muy frecuente ver automutilaciones en los adolescentes, que también es la mm, forma de poder eliminar esta rabia, esta sensación de impotencia y quieren crecer y quieren ya defenderse y ojalá eliminar, o sea, hay una cosa que se genera mucho, que es la palabra muerte, como como que si tiene que morir el otro para que nosotros podamos estar bien, como esa situación está muy dentro, con mucha rabia, hay mucha rabia también en la adolescencia. mm, A diferencia de los más pequeñitos que, claro, verbalizan y luego pasan al juego, pero están ahí. El adolescente tiene impotencia, tiene rabia, mm, y no la expresa gritando, sino que la mm. guarda. Oye, ¿y tú crees que, que este concepto de violencia lenta puede ayudar a entender lo que está pasando en esas situaciones? Yo creo que de cierta forma siempre hemos caído como en el proceso de creer que solamente existe un tipo de violencia o unos tipos de violencia que son como la violencia estructural, ¿cierto? Creo que Mm, identificar estos otros procesos son súper necesarios para poder avanzar en procesos reparatorios. Lo hablo desde, no desde la intervención, sino que hablo desde el reconocer cuáles son las situaciones o el dolor que el niño tiene, el miedo que el niño lo asemeja o cuáles fueron las situaciones traumáticas que generaron estos tipos de procesos. Eh, También nos ayuda a identificar no tan solamente a la víctima directa de un hecho de violencia, sino que también nos logra contextualizar en que los efectos de la violencia, de contextos, por ejemplo, de militarización, no solamente va a afectar a quienes están dentro del núcleo o que están dentro del parámetro de la violencia, sino que también afecta a quienes rodean o a quienes interceden o intermedian con ellos. Entonces creo mm, que es súper importante poder hablar de esto, es importante también poder eh, hacer mención a ampliar no tan solamente la violencia como en un único sujeto o en únicos individuos, sino que más bien mm, el cómo esto tiene efectos en todos los que los rodean e incluso en quienes no tienen a lo mejor una vinculación tan directa. mm, Cuando se habla, por ejemplo, acá de la protección de la niñez mapuche, como es que la violencia institucional o la violencia que vive policial los niños a través de la militarización, solamente se habla que quienes van a estar dañados va a ser la niñez mapuche. Yo considero que eso es un error, porque los niños mapuches que están dentro del territorio y en las comunidades también se relacionan en sectores urbanos con otros niños que son chilenos. Entonces el ujú, contexto de militarización no solamente está afectando a la niñez mapuche, sino que también mm, está afectando a la niñez chilena y urbana que ahí reside. Entonces, mm, la militarización no solamente tiene un efecto hacia quienes está atacando, sino que también tiene un efecto en los que también supuestamente defiende. mm. Em, que me deja pensando muchas cosas, creo que es muy potente todo lo que dices. Oye, y también pensando en esa forma, ¿tú crees que habrían algunas limitaciones al pensar con este concepto de violencia lenta? ¿Cómo? Perdón, disculpa que se me fue. Si habrían algunas limitaciones al usar este concepto de violencia lenta.
Yo creo que tiene que ver con la incorporación también de este concepto en realidad, de esta definición de violencia y de identificarla también. Mm. Bueno, ha sido difícil, por ejemplo, ya llevar a cabo y demostrar que no solamente existe un solo tipo de violencia, eso ya ha sido un proceso limitante, el poder evidenciarlo no tan solo con la gente, sino que principalmente con los profesionales. Con los profesionales que están interviniendo en esos procesos. A mí no me gusta decir la palabra intervención, porque yo creo que uno no debe intervenir, sino que más bien debe acompañar. Es un proceso de acompañamiento en el proceso de reparación. No Mm. puede cambiar algo que es imposible cambiar, que es algo que debe estar. Creo que se hace fundamental poder empezar a aplicarlo, pero sí en realidad al no tener conocimientos claros o al no estar dentro del contexto o no estar introducido dentro de contextos de militarización o contextos tan graves como los que se viven acá en Gualmapu, es más difícil eh, poder tomarlo como una definición clara de violencia. ¿Por qué lo menciono Mm. esto? Porque en realidad hay una Ujú. calidad, hay profesionales que están trabajando en esta área, pero que no habitan estos espacios y que Ujú. tampoco, o que están como en la atención clínica. El niño va y se atiende dentro de, y la información es un caso, que lo leo en un papel, tomo los antecedentes, que tomo el otro, pero es diferente cuando, por ejemplo, estás trabajando dentro de la zona y te toca vivirlo con ellos y Mm. sentir su miedo y estar ahí. Entonces, claro, ahí es más fácil poder ir identificando todo esto porque estás en la panorámica, estás dentro, y entonces logras tener una visión más amplia. Es un poco difícil igual estar acá. Es difícil ser profesional dentro de esta área. Es difícil ser profesional incluso dentro del mismo proceso. Yo que llevo años de este trabajo, yo creo que también soy víctima de esa violencia. Siempre lo Mm. he sido, pero Mm. el llevar este proceso y que este proceso me afecte emocionalmente, me dañe, me dé rabia, cambie mis emociones y me haga salir de mi rol de acompañadora, de facilitadora, mi rol profesional también que lo puedo colocar a mi servicio, lo hace también cambiar y predomina también mi propia historia como mapuche, que también viví la misma violencia. Entonces, creo que las limitantes están en esa área, como a veces está eso de el no reconocer el espacio donde estamos tratando de generar un proceso de acompañamiento o de defensa de la niñez o de observación también de procesos tan intensos. Pues no basta con solamente leerlo o mirarlo y observarlo de un lugar, quizás hay que posicionarse en distintos espacios. Creo que esa sería una limitante, que hay que tener mayor amplitud de poder ver los efectos. Cambiando un poco el tema, y llevando la violencia lenta también a otro contexto, ¿tú crees que existen formas de violencia lenta en la relación que se ha creado entre la academia y la nación mapuche? Y si es así, ¿cómo la academia puede ser sensible para evitar este tipo de relaciones? Sí, de hecho, sucede hoy día mucho que se están cerrando espacios para la academia y sobre todo para los procesos de Mm. investigación dentro de los territorios, porque los Mm. territorios y principalmente las personas que en este caso eran observadas como víctimas se sentían utilizados Mm. de ese saber y, de incluso de su mismo dolor. Mm. Entonces, hoy día es muy difícil entrar en algunos espacios, tienes que entrar a través de personas que conoces dentro y que están trabajando dentro del lugar, pero que para que te puedan hacer entrar y entregar como esta venia de confianza para que ellos puedan relacionarse. Entonces, la Mm. academia igual ha incumplido en algunas situaciones porque
ha generado esto, como este proceso de investigación e intervención, y luego desaparece y no reconoce que puede generar vínculos y que son personas que están dañadas o son situaciones que están ya con un daño que, como te decía, ya es sistémico, que incluso es histórico, que es transgeneracional, que está incorporado. Entonces, la academia viene, hace un trabajo, realiza una entrevista, levanta una información. Y en muchos de los casos ellos siempre dicen, levantan la información, dicen que van a mandar el material y no lo envían. Lo digo como también de manera muy, muy también personal también, como en algún momento la academia, en este afán de querer saber y de levantar la información y de transmitirla, se le olvida que con quienes están trabajando son dañados. Se les olvida de cierta forma que estos procesos pueden retraumatizar. Y yo creo que desde ahí es donde tenemos que aprender a cuidar este proceso, porque de cierta forma va afectando. Entonces la academia no ha cumplido ese rol de entender también que no solamente lo importante es sacar el resultado de su investigación, sino que principalmente hacer la observación del proceso y luego de terminar ese resultado también ver cómo se sigue evidenciando estos mismos procesos, entonces estos mismos círculos de violencia que se dan. Dentro de las conversaciones que yo he tenido en diferentes territorios, por ejemplo, las Lamien dicen, siempre vienen acá y nos investigan. ¿Y por qué nos investigan? ¿Por qué nos quieren estudiar si estamos aquí, aquí vivimos? Entonces, como existe mucho también ese término, incluso para nosotros, como cuando se habla del pueblo mapuche, hay gente que dice, yo he leído sobre el pueblo mapuche, como si nosotros no existiéramos, como si no habitáramos. O yo he investigado, yo he estudiado a los mapuches, y esa palabra para uno es como, ¿por qué tienes que estudiarnos si estamos acá? Puedes preguntarnos, puedes relacionarte, puedes conocer. Creo que desde ahí hay un lenguaje también de la academia que no se ha sido cercano con quienes han sido víctimas de violencias tan graves. Yo creo que ahí también de repente creemos, con el desconocimiento también, porque sabemos que las situaciones en todos los lugares no son iguales, en algunos territorios la militarización es mucho más intensificada que en otros, pero sí conocemos como el conducto de la violencia, cómo serían los pasos que llevaría el proceso. De hecho, las mismas comunidades conocen también, por ejemplo, qué va a pasar en el futuro, qué puede llegar a habitar. No así la academia, que llega muy de manera muy impersonal, como muy entrando y saliendo, y lo otro también entrando como con, a ver, no sé si caso decirlo, como, no es como la poca humildad, sino que en realidad creer que está todo en la teoría y que está todo, y no reconocer que, por ejemplo, hay una historia, hay una memoria, que hay una espiritualidad detrás, y en ese afán de conocer la espiritualidad, querer colocarle nombre a todo de cosas que, por ejemplo, para nosotros solo son, y que no tienen una razón, sino que solo son, y solo están, y están ahí. Explicar todo, de cierta forma sí genera procesos de violencia adentro. Eso es como principalmente eso, y eso es como lo digo bien reflejado dentro de lo que las comunidades son las que indican, como basta del estudio incluso, como ¿por qué tengo que contar mi relato 10 veces? Y luego de esas 10 veces que conté mi relato y que me investigaron, nunca tuve un resultado de eso, se olvidaron, nunca más estuvieron. Y eso se habitúa mucho, tanto no tan solo con académicos acá en Chile, sino que también mucho extranjero que llega dentro, y que anteriormente llegaba mucho extranjero a entrar a las comunidades o tratar de ingresar a trabajar con las comunidades. Ya, pues buenísimo, Onésima. De verdad, yo creo que todo lo que cuentas, todo lo que tus comentarios, me va a pasar lo mismo que me pasó hace 2 años atrás, que los tengo aquí. Y espero que las personas que escuchen esta entrevista también les pase algo similar, que son palabras con mucho peso y con mucha también sabiduría, y creo que uno tiene que tomarse el tiempo para digerirlas y de verdad aprenderlas. Así que te agradezco por el tiempo, te agradezco por contarnos tu experiencia,
y hacer parte de esta conversación de reimaginando los estudios de la niñez. No sé si quieres agregar algo más para despedirte. No, quiero solamente agradecer la invitación, igual también espero de Ujú. que sea un aporte, también conocer quizás desde otros puntos de vista del trabajo, desde otras formas más territoriales, más insertas dentro, se puedan observar un mejor camino para poder colaborar en Ujú. cuando levantamos esta defensa por la niñez. Creo que eso es lo que más Ujú. nos interesa. Si alguien quiere entrar en contacto con la Red de la Defensa de la Infancia Mapuche, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que claramente son Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, y hay un correo igual que es rdiinfancia@gmail.com. Esta es una organización donde no solamente hay una un equipo de profesionales que está inserto dentro de los territorios, pero principalmente la fuerza que tiene la Red por la Defensa de la Infancia es que son los territorios con los niños los que levantan su defensa. Nosotros solamente estamos al servicio de poder colaborar en lo que más podamos con este proceso. Ujú. Buenísimo. Ya, pues, Onésima, muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Pavel.